Muy buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a esta nueva jornada de este encuentro anual de investigación, innovación y creación PUC 2022. En esta ocasión nos acompaña el profesor José Carlos Silva, quien nos va a presentar una conferencia denominada Enseñanza de las Ciencias Socioambientales en América Latina. Antes de darle paso al profesor, agradeciéndole además por su presencia en este importante evento, voy a hacer una breve reseña del profesor José Carlos Silva. Él es profesor asociado del Departamento Académico de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidente de la Sociedad Andina de Economía Ecológica. Ingeniero en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo del London School of Economic and Political Science, doctor en Economía Ecológica del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro de los consejos directivos de la Escuela de Posgrado, del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas, CITEPA, del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía, INTE, de la PUC. Sin más, le doy paso al profesor Silva, recordándole a los asistentes que pueden hacer sus preguntas a través del chat del Zoom. Adelante, profesor. Muchas gracias, Juan, y saludos a todos y todas por estar presente aquí en esta breve conferencia. Lo que yo voy a mostrarles es una presentación que durará más o menos unos 30 minutos, máximo 40. Voy a tratar de que sea más corta, para luego dejar un espacio para conversar con ustedes, ¿no? Yo igual al final les planteo unas preguntas, ¿no? Como para iniciar una conversación, y me gustaría mucho, digamos, la opinión de ustedes también, ¿no? Entonces, voy a compartirles la presentación que tengo preparada y sobre eso, pues, conversamos. Bien. Vamos a ponerlo en grande. Ya está. ¿No? Entonces, yo estoy aquí en representación del Departamento de Economía, donde soy profesor asociado, como contó Juan, ¿no? Entonces, el tema que les propongo aquí es el de las ciencias sociales ambientales. Un poco los antecedentes de este trabajo, ¿no? Son una conferencia que realizó un destacado economista ecológico, que es Joan Martínez Alier, un profesor que ha estado muy vinculado con el Perú, y que además ahora, de forma reciente, se ha ofrecido a presentar su último libro en la universidad para el 10 de noviembre, ¿no? Ya les compartiremos al Vicerrectorado de Investigación también la información sobre esta importante conferencia. Pero él hizo en el 2017 una conferencia que se llamó La enseñanza de las ciencias sociales ambientales, ¿no? Y esta yo estuve con él, digamos, preparando la presentación, pero motivó la publicación de un capítulo dentro de un libro recientemente publicado con editorial de Siglo XXI y Claxo, ¿no? Este libro de aquí, ¿no? Que es Economía Ecológica Latinoamericana, y cuyo primer capítulo, ¿no? Trata sobre las ciencias socioambientales, ¿no? Inspirada pues en esta conferencia que les he comentado, ¿no? El libro lo pueden acceder de manera gratuita, ¿no? En este enlace, ¿no? Yo creo que la presentación la pueden compartir después, no sé, en PDF o algo, pero tienen buena parte de lo que les voy a contar en este texto, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza esta idea de ciencias sociales ambientales, ¿no? Básicamente tiene un origen en lo que es la ecología, ¿no? O sea, podemos entrar, digamos, desde la ecología, ¿no? Y la historia de la ecología, pues, nos lleva a diferentes autores, ¿no? Y diferentes momentos, ¿no? Tenemos la biogeografía con Humboldt, ¿no? También con Darwin, ¿no? Como un primer momento, ¿no? Tenemos también la ecología de poblaciones, y más reciente, la ecología de sistemas con Tansley, ¿no? Y entonces esta es una entrada, ¿no? Desde la ecología. Pero siempre surge esto, ¿no? De la ecología humana o la ecología de los humanos, que es lo que englobaría de alguna manera a las ciencias sociales ambientales, ¿no?
Y esto me lleva a este primer esquema, ¿no? Que se los puse en la primera diapositiva también, que es en torno a la ecología humana o este concepto, digamos, de la interacción de los humanos con su entorno. Han surgido en años recientes un conjunto de campos de estudio, ¿no? Y aquí muestro 7, ¿no? 7 campos de estudio, ¿no? Está la economía ecológica, la ecología política, la historia ambiental, etnoecología, ecología industrial, ecología urbana y agroecología. Yo más adelante les voy a detallar algunas de sus palabras claves, sus autores principales y las revistas científicas, digamos, que están ya como parte de estas ciencias socioambientales, ¿no? Y entonces, de alguna manera, son esas credenciales que demuestran que son campos de estudio que han madurado lo suficiente, ¿no? Y han madurado lo suficiente como para ser enseñados en la universidad, ¿no? Y desarrollarse, digamos, dentro de esta, ¿no? Sin embargo, ¿no? La estructura de las universidades no facilita esto, porque la estructura de las universidades o de la universidad moderna en general es una estructura fragmentada, ¿no? Entonces tenemos facultades y departamentos que operan, digamos, separando, si se quiere, ¿no? Las ciencias naturales de las ciencias sociales y de las humanidades. Pero el punto con la ecología humana es que en el tiempo actual, y aquí vienen 3 de los temas principales, digamos, en los cuales se articulan, ¿no? Las diferentes ciencias socioambientales, y ya les iré detallando ahora, es el antropoceno, que básicamente es hablar de la crisis socioecológica en la cual estamos inmersos, el concepto de metabolismo social, que se puede entender como un concepto que ayuda a vincular la esfera de la naturaleza con la esfera social cultural, ¿no? Y es una manera de integrarlo. Pero luego hay que pasar del análisis, hay que pasar a la propuesta, ¿no? Y de alguna manera entramos en las discusiones sobre las transiciones socioecológicas, ¿no? Que están asociadas a diferentes narrativas que ustedes van escuchando en las noticias o en diferentes ámbitos, ¿no? De la interacción ciudadana, ¿no? Pero estas narrativas también tienen que verse en forma crítica, ¿no? Muchos, por ejemplo, aquí seguro nadie cuestionaría el desarrollo de las energías renovables, pero cuando se ven en detalle, quizás no es tan fácil, ¿no? Una transición de energía fósil a energía renovable, ¿no? Y esto podría terminar no en una cuestión de sustitución, sino simplemente en una adición sobre las energías fósiles existentes, ¿no? Lo cual sería problemático, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Que cada uno de estos campos desarrolla, ¿no? Ahora voy a explicar un poco esto del antropoceno, que es un concepto que ayuda a articular estas ciencias. Y este concepto, digamos, nace un poco de científicos naturales, en primer lugar, ¿no? Ahí está Will Steffen, Paul Krusten, y entre otros, ¿no? Ahí tienen este texto, esta referencia, es una buena introducción sobre lo que significa este concepto, pero que básicamente demuestra, ¿no? Cómo los cambios en la actividad humana, ¿no? Con una gran aceleración después de la Segunda Guerra Mundial, y ustedes lo pueden observar aquí en términos de población, PBI, inversión directa extranjera, uso de fertilizantes, etcétera, ¿no? Todos estos cambios, ¿no? Que uno los puede ver, por ejemplo, en periodos de la historia económica como el Bretton Woods o el surgimiento de los países industrializados del este asiático, y más adelante todavía de China, ¿no? Pero de alguna manera todos estos cambios tienen una correlación muy fuerte con cambios a nivel de la escala planetaria, ¿no? Cambio climático, pérdida de biodiversidad, alteración de ciclos, ¿no? De fósforo, del nitrógeno, deforestación, etcétera, ¿no? Y cada uno de estos elementos está medido, ¿no? Y tiene sus propios indicadores y con una fuerte correlación y causalidad también que se puede explicar en cada ciencia socioambiental, va desarrollando, digamos, las conexiones lógicas que explican pues estas relaciones entre el cambio en el lado de los humanos con su cambio en el ecosistema y viceversa, ¿no?
Entonces, quizás uno de los más notorios es el cambio climático. Y aquí tenemos lo que se conoce la curva de Killing, ¿no? Que es la curva que mide la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, y vemos cómo ha venido aumentando, ¿no? En la etapa preindustrial estábamos en 280 partes por millón, y el problema aquí es de que la tendencia sigue empeorando, ¿no? A pesar de que en los últimos 30 años han ocurrido reuniones mundiales muy importantes, ¿no? Como la cumbre de Río de Janeiro, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, entre otros, pero que ninguno de estos acuerdos ha logrado, digamos, el cambio en la tendencia, ¿no? Y entonces cuando uno observa, por ejemplo, indicadores como los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ve, digamos, los indicadores vinculados a medio ambiente, prácticamente todos no van a poder cumplirse, ¿no? Entonces, y esto tiene que, como meta, el 2030. Entonces estamos frente a un problema serio, ¿no? Y por eso algunos autores, ¿no? En este caso, esto lo he sacado de una presentación que hizo Mario Giampietro, ¿no? Un profesor de economía ecológica que también ha trabajado, ha hecho conferencias aquí en la Universidad Católica. Dice, ¿por qué creemos que hacer más de lo mismo, algo que no funcionó durante 30 años, generará resultados diferentes? ¿No? Entonces es una invitación a pensar más allá, digamos, de lo que venimos pensando en forma convencional, y ahí es donde nace pues también espacio para estas ciencias socioambientales, ¿no? Aquí también entra el concepto de metabolismo social, ¿no? Es un concepto que utilizamos, ¿no? Y básicamente podemos resumirlo así, ¿no? La economía se entiende como un sistema abierto a la entrada de materia y energía y a la salida de residuos. O sea, vemos de forma integral, ¿no? El proceso económico con su entorno medioambiental. Y aquí Herman Daly, por ejemplo, hace esta analogía, ¿no? Entre lo que fue un mundo o un paradigma de mundo vacío, ¿no? Donde quizás había abundancia, ¿no? De recursos naturales, ¿no? Y menos capital físico o maquinaria, infraestructura, ¿no? Y ese era el paradigma de mundo vacío, ¿no? Antes de la gran aceleración. Pero luego estamos ya actualmente en un mundo lleno, ¿no? Y un mundo lleno donde ya tenemos un mayor estrés por el lado de medio ambiente, tanto por el lado de provisión de recursos como por el lado de los sumideros o la recepción de la contaminación, ¿no? O sea, el cambio climático es por el lado de los sumideros, la escasez de recursos naturales por el lado de la provisión. Pero tenemos por el otro lado un exceso, ¿no? de capacidad instalada, capacidad física, ¿no? Entonces como que se invirtió esto, ¿no? Entonces buena parte de la pregunta es cómo desarrollamos una economía para un mundo lleno, ¿no? Y esto también te lleva a una serie de discusiones, ¿no? Acá hay un modelo, y esto ya tampoco solamente para mostrar que no es algo que no se conoce, ¿no? Acá hay un modelo para hacer contabilidad de flujos materiales, y eso es parte de las cuentas nacionales que hacen los países en Europa, ¿no? A través del Eurostat, y esta metodología, miren, desde el 2001 ya se conoce, y también las Naciones Unidas, el programa de medio ambiente de las Naciones Unidas también tiene un manual, digamos, donde explica cómo construir estas cuentas, ¿no? Y de alguna manera nos introduce un poco en esta discusión, perdón, de la relación entre la sociedad y su entorno, ¿no? Que tiene que ver mucho con las leyes de termodinámica, ¿no? La primera y la segunda ley. Bien. Viendo luego, después de entender un poquito, ¿no? Esto del metabolismo social, toca pensar en las transiciones, ¿no? O sea, cómo vamos a ir hacia una economía descarbonizada o una economía que permita, pues, no superar los límites biofísicos del planeta, pero al mismo tiempo tampoco dejar sin la provisión de recursos para la población. O sea, es una suerte de
límites sociales, por un lado, y límites ambientales, por el otro, ¿no? Y tener un espacio seguro, ¿no? Como un economista que se llama Kate Raworth propone, ¿no? Una economía de donut, ¿no? Tener ese halo, ¿no? Del donut seguro, ¿no? Donde no se supera un límite, pero tampoco el otro, ¿no? Por el lado social. Pero en todo caso, esto es parte de grandes discusiones y ahí surgen narrativas de transición que vale la pena, digamos, analizarlas críticamente, y para eso está el trabajo de los científicos, ¿no? Entonces, simplemente para darles una muestra, ¿no? de este tipo de discusiones, en el gráfico que tienen aquí, ¿no? En este gráfico, tienen una línea de tiempo, ¿no? Desde el año 0 hasta el año 2000, tienen un momento crítico, ¿no? En la historia ambiental de la humanidad, que es la revolución industrial y el inicio del uso de la energía fósil, ¿no? Que tuvo consecuencias muy importantes en términos de aumento de la población. Como ven aquí, la población era más o menos estable por varios siglos, ¿no? Por debajo de los 1.000 millones de habitantes, pero gracias a la energía fósil hay un crecimiento poblacional muy significativo, ¿no? Un crecimiento poblacional que también va acompañado de procesos de urbanización, ¿no? Entonces, eso también es parte de eso, ¿no? Y claramente, eso también con un aumento del uso de energía por parte de los humanos. Con el aumento de la población, pues la disponibilidad de tierra de cultivo cae, ¿no? Y entonces estamos en una situación con menos de 1 hectárea de tierra de cultivo por persona, ¿no? Lo cual, por ejemplo, nos puede servir para discusiones sobre, digamos, transiciones a renovables, ¿no? Muchas veces hablamos de estas transiciones, pero tenemos que, por ejemplo, ¿no? Analizar las funciones de producción de esas energías, ¿no? Y entonces fabricar una energía renovable requiere, por ejemplo, el factor suelo, ¿no? Por ejemplo, piensen en biocombustibles, ¿no? Entonces, la producción de un biocombustible, etanol o biodiesel, por dar unos ejemplos, requieren una cantidad de tierra gigantesca y también de agua y también de insumos, ¿no? Fertilizantes y también de mano de obra. Entonces, todos esos factores puestos en el debate o en el análisis, ¿no? De alguna manera muestran las limitaciones de ciertas narrativas, ¿no? Y esto es parte, digamos, de lo que hacen las ciencias socioambientales. Aquí muestro algunos datos, ¿no? Uno importante, por ejemplo, es la crítica que se hace sobre la narrativa de economía circular, ¿no? Y muestra, digamos, por ejemplo, cuánto reciclamos actualmente en el mundo. Y de todos los materiales que son extraídos, solamente reciclamos el 6%. Y esto sin contar el agua, porque si contáramos el agua, ya estamos en otro orden de magnitud. Si contamos el agua, por ejemplo, y lo medimos en términos energéticos, solamente para que vean la magnitud de lo que les estoy diciendo, el proceso de evotranspiración o de circulación del agua, ¿no? Requiere 4.000 veces la energía bajo control humano actualmente, ¿no? O sea, claramente algo que no podemos sustituir, ¿no? Y este tipo de narrativas, ¿no? Se mezclan pues con temas de ecología política, en este caso, economía ecológica, de historia ambiental, y podríamos seguir sumando, ¿no? Parte, digamos, de las discusiones también de transición muestran, ¿no? Que en la etapa preindustrial nosotros teníamos sistemas que eran renovables, sí, eran sistemas renovables, pero con una serie de restricciones, ¿no? Entonces acá hay un diagrama, ¿no? Voy a pasarlo rápido, igual no quiero detenerme mucho en la cuestión técnica aquí, pero para mostrarles, por ejemplo, ¿no? Que en las sociedades agrarias tradicionales, las ciudades no podían crecer tanto en población, pues porque estaban condicionadas por la provisión de alimentos en su periferia, ¿no? Y de alguna manera, la producción de alimentos también era una producción circular, ¿no? Era el momento circular, si quieren, ¿no? Pero tenía una serie de restricciones, ¿no? Y digamos, cuestiones que en nuestra sociedad moderna industrial, estamos libres de eso hasta cierto punto, ¿no? Entonces es un sistema renovable, fondo-flujo, ¿no? Que está en contraposición con el sistema actual de stock-flujo, ¿no?
Y este sistema ya es diferente, ¿no? O sea, tenemos las grandes ciudades que se proveen de esta energía fósil, ¿no? Esta energía fósil permite un tipo de agricultura ya diferente, ¿no? El tipo de agricultura industrial, donde los nutrientes no se reciclan en el campo, sino son adicionados por fuera, y muchos son nutrientes basados en energía fósil. O sea, es otro modelo, ¿no? Es otro modelo de producción, pero claramente con una fuerte dependencia en los fósiles, ¿no? Entonces, no es renovable, pero tiene una serie de ventajas que permiten, digamos, nuestra vida moderna. Pero estos detalles, digamos, yo creo que son muy importantes y de alguna manera mezclan, digamos, cuestiones de ciencias sociales, humanidades y ciencias naturales, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este esquema anterior, yo les podría hablar de fotosíntesis, porque, digamos, el crecimiento de plantas es fotosíntesis, el inicio de las cadenas tróficas. Pero lo que tenemos aquí es el uso de fotosíntesis actual, o sea, la fotosíntesis generada por cada cosecha, o sea, con la energía solar que llega durante ese año. En cambio, en el modelo industrial, el petróleo representa una fotosíntesis del pasado, ¿no? Porque son millones de años o cientos de millones de años para formarse el petróleo, ¿no? Que partió también de una materia orgánica, de una fotosíntesis, pero una fotosíntesis del pasado, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Ese stock de fotosíntesis acumulado, Joan Martínez Alier, por ejemplo, habla de fotosíntesis embotellada, y ahorita estamos en la fiesta, ¿no? Tomándonos la cerveza, si quieren, que está acá, ¿no? Pero en algún momento esto termina, ¿no? Y nosotros tenemos que planear nuestras transiciones, ¿no? Esas son, digamos, parte de las discusiones que surgen con esto, ¿no? También, digamos, en la discusión, esto es otra manera de leerlo, ¿no? En las sociedades preindustriales, ¿no? Teníamos fondos, o sea, elementos renovables, ¿no? Que proveían la energía, típicamente los bosques, los campos de cultivo. En la sociedad industrial o la economía fósil, ¿no? Que algunos lo llaman, pues estamos basados en un stock, ¿no? Y utilizando una cantidad de recursos muchísimo más alta. Entonces, para el siglo XXI, nuestro siglo, ¿no? Muchas de las energías renovables van a requerir de fondos, por ejemplo la tierra, pero ahora es más escaso. Y con este nivel de consumo, pues tenemos un conflicto, ¿no? Entonces nos lleva a dilemas, a disyuntivas. Y ese tema de las disyuntivas es lo que creo nos tendría que hacer reflexionar y llevarnos a otros campos de conocimiento, ¿no? También hay los temas de desigualdad. No todos los países tienen el mismo consumo per cápita de energía, ¿no? Y entonces hay países, típicamente los más ricos, ¿no? Que tienen consumos de energía por encima de los 30 megajoules por hora de actividad humana. Eso es un indicador que usamos, pero es básicamente la energía per cápita. Y el resto del mundo trabaja pues con un menor consumo energético, ¿no? Y entonces también hay lo que algunos autores llaman pues conflictos ecológicos distributivos, que se ven, digamos, en ese plano global, como estoy mostrando, pero también en los planos locales, ¿no? Y esto lo tenemos nosotros, por ejemplo, en el país, y la ecología política, por ejemplo, los trata, ¿no? Los conflictos, por ejemplo, entre minería y agricultura muestran pues problemas por una distribución injusta del acceso a recursos naturales como la tierra, el agua, y quién recibe la contaminación, ¿no? Entonces, esto lleva, digamos, a discusiones que, por ejemplo, autores como Joan lo tratan en su libro El ecologismo de los pobres, ¿no? Esto es parte de lo que yo investigué en mi tesis de doctorado, donde muestro pues también estas relaciones que mezclan pues sistemas de valoración que promueven conservación y sistemas de valoración que promueven básicamente la extracción, ¿no? de esa materia prima, pero a costa de transformar el ecosistema, ¿no? Y como parte de una dinámica global, ¿no? De metabolismo, ¿no? Bien. De este punto quiero contarles un poquito, ¿no? O sea, ¿y cómo hacemos, ¿no? Para estudiar esto? O sea, o cómo desarrollamos algo, ciencia interdisciplinar.
Entonces, de alguna manera, las propuestas que salen de campos como las ciencias socioambientales, no todos tienen que pensar igual, pero una de las propuestas que seguro se considerarían es esta que nos cuenta Zora Kovačić y Mario Giampietro, ¿no? Inspirada en Robert Rosen, ¿no? Que a la hora de generar conocimiento científico, ¿no? Yo observo un sistema, ¿no? Y para construir el modelo, ¿no? O construir, digamos, mi representación analítica, ¿no? De este sistema, ¿no? Yo parto de una etapa preanalítica en donde está una percepción, ¿no? Una mirada, ¿no? Entonces parto de una mirada que presta atención a ciertos elementos de esa complejidad, ¿no? Y eso me lleva a un momento 2 de observación y medición, y después con todos estos datos yo formalizo, ¿no? En un modelo, ¿no? Y luego utilizo ese modelo, ¿no? Con mis predicciones o mis acciones, ¿no? Por ejemplo, toma de decisiones para políticas públicas, etcétera, ¿no? Y tengo este flujo, ¿no? De uso y generación de conocimiento científico. Hasta ahí está bien, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Lo que ocurre es que estos sistemas, ¿no? Son observados con diferentes lentes. Y acá tengo lentes de disciplinas, pero podrían ser lentes de actores sociales diversos, ¿no? Entonces, al final tenemos una situación donde hay percepciones no equivalentes, ¿no? Del sistema complejo, que te lleva a observaciones no equivalentes y, por ende, a representaciones no equivalentes. Y entonces, de alguna manera, no hay una fragmentación, ¿no? Como se muestra aquí. ¿Y cómo se resuelve? ¿O qué es lo que se sugiere? Lo que se sugiere es de que, bueno, en estos procesos hay los narradores, hay los tomadores de decisión, hay los que lideran el proceso, ¿no? De conocimiento. Y estos narradores, aquí en inglés, storytellers, ¿no? Tienen que hacer un ejercicio reflexivo. Esto es un poco lo que se dice, ¿no? Entonces tienes que preguntarte, ¿no? Si es que tu representación, ¿no? O tus percepciones, ¿no? Son compartidas, digamos, por el resto de la sociedad. Y tienes que especificar qué sociedad. El hecho es de que haces una serie de preguntas, ¿no? Para lidiar, digamos, con un proceso de aseguramiento de la calidad del proceso científico, ¿no? De otra manera, un poco lo que les estoy contando, ¿no? Es de un universo, digamos, de información, de interacciones sociales abierto, ¿no? Para poder hacer ciencia, ¿no? Uno tiene que definir una caja epistémica, ¿no? O sea, tiene que, de acuerdo a sus percepciones, ¿no? Definir un problema y definir unas posibles soluciones. Y luego, a partir de esa caja epistémica, construir su evidencia científica, ¿no? Pero surge esta pregunta, ¿no? ¿De quién son los hechos, ¿no? Y entonces, parte, digamos, de lo que les estoy contando es una relación o ser explícitos, ¿no? De ese complejo de observador y sistema observado que nos permita, digamos, ser más transparentes, ¿no? Y cuando no se llega a soluciones, como en el ejemplo que les he puesto de las curvas de Killing para el cambio climático, pues tener la opción de abrir otra vez esta caja epistémica, ¿no? Y yo creo que la enseñanza y la investigación en ciencias socioambientales es una forma o una alternativa de abrir esta caja epistémica, ¿no? Y entrar, digamos, en estos campos de estudio que permitan ordenar, digamos, este espacio abierto, ¿no? De interacciones sociales de otra manera, ¿no? Que nos permitan quizás entender mejor los fenómenos o los problemas ambientales, ¿no? También este texto lo recomiendo bastante. Todos estos textos están en la biblioteca de la universidad, los he ido adquiriendo, ¿no? Y algunos tienen acceso libre, digamos, electrónico, pero me gusta este de la profesora Mary Clark, ¿no? Que muestra un poco la fragmentación que tenemos, ¿no? Ella utiliza la metáfora de Blancanieves, ¿no? Y habla de los enanos en sus minas de diamantes, pero en este caso habla de enanos académicos, ¿no? Entonces, nosotros podemos caer, ¿no? En el problema de convertirnos en enanos académicos tratando de encontrar los diamantes dentro de nuestro hueco, ¿no? Pero los problemas a los que nos enfrentamos requieren de interdisciplinariedad, ¿no? Y de alguna manera es tomar distancia y poder lograr entender esa escala, ¿no? Mayor.
lo cual lleva a retos, ¿no? Porque uno no puede ser especialista en todo, pero nos lleva en todo caso a lo que es investigación colaborativa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr la colaboración interdisciplinaria, ¿no? En todo caso, ¿no? Y ya para ir cerrando, simplemente les voy a hacer un paso rápido, digamos, de lo que se tiene, digamos, en estas ciencias socioambientales, ¿no? Por ejemplo, en economía ecológica se tienen estas palabras claves, ¿no? Me quedo ahí con la del pluralismo de valores y la relación entre termodinámica y economía, pero hay autores, digamos, claves como Georgescu Reagan y una revista científica muy, muy importante que es Ecological Economics, ¿no? En el caso de la historia ambiental, ¿no? También se tienen sus propias palabras claves, y aquí hay toda una discusión de que los historiadores, ¿no? De las ciencias sociales o de las humanidades muchas veces han puesto al medio ambiente como telón de fondo, no como un protagonista o como un actor, digamos, dentro de sus narrativas. Y aquí lo que hace la historia ambiental es hacer un giro, ¿no? E introducir, digamos, la dimensión ambiental en el estudio histórico, que esencialmente es complejo, ¿no? O sea, un historiador tiene que recoger información, digamos, de fuentes orales, fuentes escritas, trabajo de campo, y de alguna manera hacer una síntesis, ¿no? Y en este ámbito, digamos, las ciencias socioambientales tienen en la historia ambiental esta dimensión que ha sido, digamos, ignorada, ¿no? Luego tienes la ecología política, también con sus propios temas, ¿no? Sus journals muy importantes. Todos estos son journals que en Scopus tienen nivel Q1, ¿no? O sea, son journals muy prestigiosos, ¿no? La ecología industrial, en este campo, en la universidad sí tenemos también profesores muy destacados, ¿no? En ingeniería, ¿no? Yo he hecho algunas contribuciones en este campo también, pero tenemos profesores muy buenos de ecología industrial que publican en este journal de Industrial Ecology, ¿no? Y justamente ahora va a haber una conferencia sobre análisis de ciclo de vida y estas cosas. Entonces, es un campo, yo creo que nosotros dentro de la universidad tenemos mucho potencial también. Está el grupo Pelcan ahí, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos el campo de la agroecología. Este campo yo creo que es importantísimo en el tiempo actual de inflación de alimentos, de problemas, digamos, de provisión de fertilizantes y lo que estamos viendo ahora, ¿no? Nos lleva pues a discusiones muy importantes, y la agroecología tiene un origen también en América Latina. O sea, es algo muy propio, no es de nosotros, ¿no? Está Miguel Altieri, que es de Chile, González de Malina, Víctor Toledo, etcétera, ¿no? Y yo creo que es un campo, digamos, con mucho potencial, ¿no? Tenemos la etnoecología y la antropología ecológica también, con autores, digamos, que han trabajado también, importantes, que han trabajado en la Universidad Católica, ¿no? Está John Murra, por ejemplo, ¿no? El control vertical de un máximo de pisos ecológicos, importantísimo para hacer ese análisis entre lo que significa una agricultura del llano, ¿no? Y lo que es una agricultura vertical, ¿no? Y finalmente, ¿no? La ecología urbana, ¿no? Que nos muestra en esta historia que yo les mostré, con una fuerte urbanización, ¿no? Nos lleva a discusiones importantísimas, digamos, sobre el rol de las ciudades, ¿no? Y yo simplemente destaco, por ejemplo, este texto de William Rees y Wackernagel, ¿no? Donde pone la cuestión clave, ¿no? ¿Por qué las ciudades no pueden ser sostenibles y por qué también son la llave para la sostenibilidad, ¿no? Entonces, una reflexión importantísima conectada pues con conceptos de metabolismo social, conectada pues con este concepto de transiciones y en el marco pues de esta crisis del antropoceno, ¿no? Pues bien, esa es mi presentación, y estas son simplemente algunas preguntas para la reflexión, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, para la universidad, ¿no? En este contexto de crisis socioecológica, ¿cómo podríamos promover la enseñanza de ciencias socioambientales? Otra pregunta, ¿cómo superar esta fragmentación entre las disciplinas de ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades? Y frente al cambio climático, entre otros grandes desafíos, ¿cómo podríamos desarrollar la necesaria investigación interdisciplinaria, ¿no? Mucho de lo interdisciplinar
se orienta o se ordena en torno al problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el problema de cambio climático. Entonces, frente a ese problema o frente a ese gran desafío, ¿qué necesitamos, ¿no? Entonces, de los conocimientos humanos que tenemos, ¿no? ¿Cómo los ordenamos en una investigación colaborativa interdisciplinaria, ¿no? Y esta sería mi presentación, y dejo abierto pues a preguntas pues ustedes. Muchas gracias, profesor Silva. Quedamos atentos a cualquier pregunta que nos puedan alcanzar a través del chat. No se animan a las preguntas. Ahí va, hay uno. Ahí tenemos una. ¿Considera que la universidad requiere transversalizar cursos o materias en los primeros años? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿no? en las estrategias para la enseñanza, ¿no? de estos campos de estudio necesarios, como les estoy diciendo, para enfrentar los desafíos actuales, ¿no? Entonces yo me imagino, pues, estudios generales letras o estudios generales ciencias, ¿no? Desde que entran los estudiantes, ellos ya podrían recibir, digamos, cursos introductorios de ecología humana, desde el inicio, ¿no? O sea, fácilmente, digamos, podrían entrar en discusiones, digamos, sobre lo que es el antropoceno, lo que es, digamos, el concepto del metabolismo social, lo que son las narrativas de transición, y de alguna manera, digamos, hacer trabajos tipo taller y tipo involucramiento, ¿no? Y ir proyectándose, ¿no? En sus propias carreras, ¿no? Cómo involucrarse en esto, pero desde el inicio, ¿no? Eso es, yo creo, algo que no hay que esperar hasta las facultades, ¿no? Para empezar a tratar estos temas, ¿no? Entonces, desde estudios generales ya se podría ir introduciendo, digamos, los temas, ¿no? Y mi esperanza, o sea, hay como dos estrategias, ¿no? O creas facultades interdisciplinarias que traten estos temas, o nuestras facultades empiezan a incorporar más materias, ¿no? Como dice muy bien el que pregunta o quien pregunta, ¿no? Transversalizar, ¿no? La temática, ¿no? Para que, digamos, por ejemplo, ¿no? Hay una propuesta que hacen Joan Martínez Aliel y Jorge Wassenberg, ¿no? Que fue una discusión entre un físico y un economista ecológico, y dice, la historia, por ejemplo, ¿no? La historia de las ciencias, la historia de la biología, de la física, de la química, ¿por qué la tendrían que contar los físicos, los químicos y los biólogos, si también la podrían contar, digamos, historiadores de carrera, ¿no? Que podrían investigar y aprender, digamos, de estas ciencias, ¿no? Y de alguna manera, digamos, transversalizar a través de la historia, ¿no? Los temas de ciencias, ¿no? Y aprender de ahí y tener más posibilidades para la colaboración interdisciplinar. Tenemos un par de preguntas más por el chat, pero antes de eso, una participante había levantado su mano, a ver si de repente le damos pase para Sí, su por favor. comentario, su reflexión. Adelante, Erika. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por cederme la palabra. Muy amena la conversación, y también genera un poco de reflexión en todo el proceso de formación, sobre todo a nivel de las universidades, ¿no? En mi caso, ahí es un poco particular también. Bueno, yo soy de la carrera de ingeniería, pero hice los estudios en la Universidad de la Agraria, y ahí los primeros años que justo menciona José Carlos, llevamos los cursos generales para todas las disciplinas en forma integral, ¿no? Tenemos cursos de antropología, sociología, cursos sociales que están vinculados de alguna forma a los ingenieros, que supuestamente no deberíamos llevar eso. Bueno, la estructura te forma justamente para que no lleves esos cursos sociales que mencionas, ¿no? Pero en este caso particular sí lo llevamos, pero a mí me parece que durante toda esa experiencia igual debería haber sido en las carreras ya de especialización, ¿no? De cómo el profesional que sale
pueda tener esa comprensión y generar un trabajo de empatía, ¿no? Desarrollando justamente las herramientas y los conocimientos más a nivel social, ¿no? Porque creo que toda carrera tiene un nivel de interacción con la población y también su contribución, se podría decir, a futuro es que va a generar una solución o va a generar una propuesta alternativa a una necesidad social, ¿no? Entonces, si no tiene esas herramientas de formación en todo el proceso de desarrollo, justamente tiene la dificultad de esa intervención no sea tan efectiva, ¿no? Y los cambios de este proceso social, sociocultural inclusive, no se va a generar una interacción adecuada, ¿no? Creo que lo que ha planteado José Carlos es interesante, que las universidades puedan repensar en la forma de generar este aprendizaje a la nueva generación, ¿no? Creo que es un reto de generar esos cambios de un proceso gradual y que también se tenga docentes bajo esa mirada y ese expertise, ¿no? Esa mirada integradora y no haya esas separaciones tan marcadas que se ha formado durante muchos años. Y creo que por eso es que los resultados de los temas ambientales casi no se ha logrado muchos cambios, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? O sea, eso es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Erika. Sí, yo también estudié en la agraria, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Llevamos cursos de ciencias sociales y humanidades en generales, y después viene una especialización, ¿no? Y lo que comentas también es muy cierto, ¿no? O sea, cómo hacer, digamos, o qué herramientas darle, ¿no? A nuestros profesionales, a nuestros investigadores, ¿no? Para poder lidiar con estos problemas, ¿no? Problemas que, por ejemplo, ¿no? Cambio climático abarca, es muy sombrilla, pero pensemos, por ejemplo, en sistemas alimentarios, ¿no? Hablar de sistemas alimentarios, pues alguna parte pues tendrá que comentar economía, ¿no? Y los mercados y estas cosas. De ahí, digamos, agrónomos, ¿no? De ahí ecólogos y ahí vamos, y la población en general, la cuestión cultural, culinaria y todo esto, ¿no? Empieza, digamos, a también ser muy importante. Y el problema aquí es, muchas veces, uno, es como el método cartesiano, ¿no? O sea, el método cartesiano te dice, divide el problema en partes, ¿no? Y estúdialos en profundidad, pero cuando tratamos sistemas, ¿no? La complejidad, ¿no? Nosotros, por definición, no solamente tenemos partes, sino tenemos las relaciones o las interacciones entre esas partes. Y entonces, ¿quién enseña, ¿no? Los métodos o las formas de abordar las relaciones, las interacciones? Y ese es el reto, porque en la fragmentación disciplinaria no hay el énfasis en estudiar esas relaciones o esas interacciones. Y entonces ahí es donde entra el espacio de los campos interdisciplinarios, ¿no? Para los problemas ambientales y los grandes desafíos como el cambio climático, pues las ciencias socioambientales tienen un espacio, ¿no? para discutir. Pero es esa interrelación. Entonces, también nos lleva pues a retos en el tema de paradigmas científicos, que son cosas mayores también, ¿no? Muchas gracias. Hay un par de consultas por el chat. Voy a leer ambas y luego le doy la palabra al profesor Silva. La primera de ellas solicita una explicación con más detalles sobre la denominada caja epistémica. La segunda de ella nos pregunta, ¿qué tan importante es la investigación en este campo y cuáles serían los enfoques más apropiados? Okay. Adelante, profesor. Sí, sobre la primera, sí, pasé quizás un poco rápido esta parte, ¿no? Pero tiene que ver un poco con el concepto de complejidad, ¿no? Que justo estaba comentando, ¿no? Cuando nosotros observamos, digamos, algo, ¿no? O sea, imagínense, pues, observo un bosque, por ejemplo, ¿no? Este bosque yo lo voy a entender, digamos, con una perspectiva, ¿no? Una perspectiva que tiene quizás una raíz cultural, institucional, o una motivación particular, digamos, de este actor social que está observando, ¿no? Y entonces va a tener un sistema de valoración, o sea, va a tener
digamos, en su mente, ¿no? Algo que no podemos cuantificar, ¿no? Podemos acercarnos, entender, conversando con esta persona, quizás con etnografía, no lo sé, pero va a tener en su mente elementos de este complejo, ¿no? De este bosque, ¿no? Que estoy poniendo como ilustración, ciertos elementos, ¿no? Pero no todos, no va a poder capturar la totalidad de elementos presentes en un bosque, porque es imposible, ¿no? O sea, la incertidumbre y la complejidad asociada, digamos, a un bosque, pues no va a permitir que captures todo. Entonces, de alguna manera, digamos, en su indagación, investigación, él selecciona, ¿no? Entonces selecciona elementos de ese complejo, ¿no? Y entonces ahí va cerrando, ¿no? Va cerrando un poco el espacio de información, y a eso me refiero, ¿no? Entonces esto se puede asociar con un problema, ¿no? Entonces por eso la pregunta, ¿no? De ¿cuál es el problema? ¿No? Es una pregunta clave, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría decir, ¿no? Un ecólogo o un biólogo podría ver ese bosque, ¿no? Y observar, pues, las especies, una especie en particular, o la interacción en el ecosistema, ¿no? Y estudiarlo, digamos, mirando esos elementos, ¿no? Y su problema, por ejemplo, podría ser la conservación de una especie, quizás, ¿no? Y luego, digamos, se asocia con unas alternativas, ¿no? O sea, cómo lograr esa solución a ese problema, ¿no? Pero entonces ahí yo estoy cerrando una caja epistémica. Ese mismo bosque lo puede observar, digamos, un economista o, digamos, una empresa petrolera, por decir algo, ¿no? Entonces va a mirar ese bosque, digamos, por ejemplo, en la selva amazónica ocurre, ¿no? Va a mirar ese bosque como una potencial fuente de hidrocarburos, ¿no? Para desarrollar, digamos, pozos petroleros. Entonces, de alguna manera, no va a estar, digamos, valorando en primer lugar, ¿no? La importancia biológica, ecológica, sino va a estar evaluando más la importancia como recurso natural y como valor de mercado de una mercancía que puede estar en el subsuelo, ¿no? Y eso te lleva a otro problema y a otras alternativas, ¿no? Y un tratamiento del mismo objeto observado que podría estar típicamente en este ejemplo que les doy en conflicto, ¿no? Y podríamos salir de las disciplinas y observar ese bosque con una mirada cultural diferente a la moderna, ¿no? La mirada que puede tener un pueblo indígena, ¿no? Y el simbolismo y el imaginario asociado, ¿no? A ese pueblo indígena, ¿no? Y puede, digamos, valorar y representar otras cosas, ¿no? Entonces, esta interdisciplinariedad y, como también comento aquí, transdisciplinariedad, o sea, más allá de las disciplinas también, es lo que nos lleva, digamos, a ser explícitos. O sea, mi punto es ser explícitos en el proceso de construcción de esas cajas epistémicas, ¿no? Y ser explícito requiere de esa reflexividad que pregunte, ¿no? No de dónde sacaste los datos, ¿no? Sino por qué sacas esos datos, ¿no? O sea, por qué tú consideras ese el problema, ¿no? Entonces es una etapa preanalítica, pero que permite, digamos, ese diálogo, digamos, más transparente para entender un fenómeno, ¿no? Y a eso me refiero, ¿no? Bien. Y luego había otra, ¿no? Que era, ¿qué tan importante es la investigación en este campo y cuáles serían los enfoques más apropiados? Bueno, es una pregunta, yo diría, amplia. Yo diría que es importante, ¿no? O sea frente al desafío, ¿no? Y a lo que no está resultando, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Quizás está resultando, esto sí les digo, ¿no? Porque también hay mensajes optimistas. Está poniéndose cada vez más en la agenda política mundial, ¿no? El problema climático, el problema de la biodiversidad, o sea, está presente, ¿no? Pero luego estamos saltando muy rápido a narrativas, ¿no? De transición o de solución que no son factibles, muchas de ellas, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay un avance en esto. La importancia es indudable, pues que piensen, digamos, en la sostenibilidad o en la vida o el bienestar, digamos, de comunidades, por ejemplo, al lado de zonas de extracción de minerales o de petróleo,
que están afectadas, están en conflicto, digamos, en esas zonas hoy, ¿no? O sitios urbanos que reciben, digamos, un exceso de contaminantes, ¿no? Todos nosotros acá, o nuestros sistemas alimentarios con exceso de pesticidas y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, son problemas actuales, pero también intergeneracionales, ¿no? Hacia futuro, ¿no? Hacia las siguientes generaciones. Entonces, de hecho, son importantes, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, en ese sentido. Y, y lo que yo muestro en las diapositivas que pasé muy, muy rápido de cada campo de estudio, es que estos campos tienen ya sus revistas científicas, ¿no? O sea, tienen sus revistas científicas, o sea, son campos ya consolidados. Y como les digo, en la estructura de evaluación, por ejemplo, de universidades, son campos que están en revistas valoradas en los rankings más altos, ¿no? Entonces, yo creo también, y esto lo comentaba antes de empezar esta conferencia, que la universidad, por ejemplo, tiene ahí una oportunidad, digamos, de aumentar, digamos, su producción en investigación, porque estos son campos recientes, relativamente recientes, que tienen mucho por descubrir. Y no solamente pensando en el ranking, sino por la urgencia, digamos, del desafío que nos implica el antropoceno que les contaba, ¿no? Bien, bien, muchas gracias, profesor. Hay algunos comentarios de agradecimiento, de felicitaciones por la presentación que nos ha traído el día de hoy. No sé si las personas que están siguiendo esta conferencia quisieran hacer alguna consulta adicional. De lo contrario, yo dejaría al profesor de repente para una reflexión ya final. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por las palabras y gracias por estar presente en esta breve conferencia, ¿no? Simplemente decirles que, digamos, muchos de estos campos de estudio que les he comentado, ¿no? Son parte, pues, de sociedades académicas, ¿no? Y algunos más activistas, otros más de científicos, ¿no? Pero son campos de estudio que están muy activos, ¿no? El momento actual, quizás, y digamos, este momento en el cual se ve que los grandes acuerdos ambientales internacionales no van a dar sus frutos, ¿no? Como se esperaba, ¿no? Está haciendo que se observe más hacia alternativas, ¿no? Como el campo de ciencias socioambientales, ecología humana que les estoy contando, ¿no? Y entonces, ¿a qué te lleva eso, no? Te lleva hasta cierto punto, ¿no? De el ámbito académico, universitario, ¿no? De investigación y estas cosas, conectarlo con un plano de política, con un plano de toma de decisiones, ¿no? Y entonces, un plano más concreto, si ustedes quieren, ¿no? Entonces es como un paso, si quieren, de la protesta a la propuesta, como diría un colega, David Barkin, que tiene un libro sobre eso, y de alguna manera, digamos, ya entrar en el diálogo concreto, ¿no? Y quizás algo importante para ir cerrando esto, las ciencias socioambientales no se presentan como una nueva hoja de ruta o un liderazgo, digamos, te vamos a decir cuál es el camino. No es eso, o sea, no es prescriptivo, digamos, el campo de las ciencias socioambientales. O esencialmente no es prescriptivo, si quieren. Es más una invitación a un diálogo, ¿no? O sea, tú de esa complejidad, ¿no? Construyes, digamos, representaciones analíticas, conocimiento, ¿no? Que alimentan debates, diálogos, ¿no? Con miras a encontrar, digamos, acuerdos o alternativas o vías, ¿no? Para esto, pero como parte de diálogos, ¿no? O sea, por eso es mucho de transparencia y democracia, si quieren, ¿no? Eso es un poco también un mensaje general. Muchas gracias, profesor. Agradecerle una vez más por haber formado parte de este encuentro, por habernos acompañado con esta valiosa presentación, por estas valiosas reflexiones. Agradecerle también a todos los que se han sumado a esta conferencia e invitarlos a seguir pendientes de la programación de este encuentro anual, donde podremos tener otras actividades también muy, muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias.